Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de hoy de resolver dudas del taller para que pues lo puedan terminar. Listo. Entonces, al correo me habían enviado una... espere que alguien está hablando aquí. Esperen un momentico. Listo, cuénteme. Ahora sí, que ya lo escucho. Bueno, entonces, la idea del día de hoy es resolver dudas. Entonces vamos a comenzar resolviendo una duda que me enviaron al correo. Entonces les voy a compartir pantalla. La duda realmente es asociada al capítulo 3. Entonces vamos a leer la duda y entonces procedemos a resolverla. Entonces, en el que en el taller aparecía un punto que era el punto 14 y que decía calcula y grafique rotacional asociado al campo vectorial. Y nos dan el campo vectorial, ¿cierto? El cálculo realmente es fácil porque eso lo vimos pues al comienzo de la materia, cuando vimos pues rotacionales de estos campos, pero vamos a resolverlo ahora empleando pues un programa pues para facilitar la solución de la duda. Esto no quiere decir que el cálculo lo vayan a hacer con el programa, no. El cálculo lo hacen a mano, pero pueden usar el programa para mirar si su solución está bien. Entonces, eh, vamos a mirar realmente para solucionar este punto. Hay muchas formas de solucionarlo en cuanto a que hay muchos programas que solucionan este tipo de problemas, hay muchas páginas en internet, pues está Wolfram Alpha, por ejemplo, está GeoGebra que nos ayuda pues con la parte de la graficación, pero pues yo les he querido mostrar MATLAB. No sé si ustedes conocen MATLAB, si no, pues aquí se los presento. MATLAB eh, es una forma en la que nosotros podemos calcular de manera rápida todo lo que tiene que ver pues con rotacionales, divergencias, bueno, todos esos elementos. Entonces ahorita lo vamos a usar para rotacional. Recuerden que nosotros debemos tener siempre presente cómo se llaman las funciones en inglés. Es como lo único que hay que tener en cuenta acá para poder emplear de manera satisfactoria el MATLAB. La ventaja de MATLAB ahora, esa ventaja no la tenía antes, pero pues ya la tenemos gracias a que la universidad compró las licencias estudiantiles, es que podemos usar una cosa que se llama MATLAB Online. ¿Eso qué quiere decir? Que para cosas sencillas como las que vamos a hacer a continuación, pues no necesitamos instalar MATLAB. De hecho, ustedes lo pueden hacer desde que tengan una buena red de internet o bueno, una red más bien aceptable de internet, pueden hacer este pequeño programita y no les va a representar pues mayor inconveniente. Entonces, ¿cómo se entran a MATLAB Online? De una vez les muestro pues para que lo conozcan. Ustedes simplemente escriben MATLAB Online y entonces pues aquí les va a aparecer en el primer link que, en el que, de que les aparezca en el buscador, pues le dan clic. A mí ya me entra porque yo tengo una sesión de MATLAB, pero a ustedes les va a aparecer pues un cuadrito que les dice iniciar sesión y ustedes pueden iniciar con su cuenta institucional. Si no tienen la cuenta, no hay problema porque les da la opción de crear primero la cuenta y después acceder. Entonces, cuando nosotros trabajamos con MATLAB Online, tenemos un entorno como este. Realmente es similar a lo que nosotros trabajamos en el programa cuando lo instalamos. Claro que si ustedes lo pueden instalar, pues mucho mejor, porque lo pueden trabajar pues online o sin internet. Eso es pues la ventaja de tener el programa instalado. Es un poquito pesado. Entonces, ahí sí deben tener un computador pues con mejores prestaciones para poder descargarlo e instalarlo. Pero de todas maneras en la versión online aparecen
yo creo que casi todos los comandos que usamos en la versión instalada de MATLAB. Entonces siempre los vamos a encontrar como con este menú. Entonces lo que a ustedes les va a aparecer al principio es un menú como de este estilo. Esperen que yo no sé qué fue lo que hice acá. Esperen, yo... Listo. Les va a aparecer una ventana que se llama el Command Window. Esto es como que, como común en todos los inicios eh, de que de MATLAB. Entonces, para eso, pues, yo que les recomiendo que cuando ustedes vayan a trabajar en MATLAB siempre creen una hojita de cálculo. ¿Cómo se crea? O una hojita de programación. ¿Cómo se crea? Simplemente dándole clic aquí en New Script. Y entonces en eso es en lo que vamos a trabajar generalmente. La ventaja de esto es que nosotros podemos guardar los archivos, eso nos quedan como en una carpetica y los podemos posteriormente descargar. Yo de todas maneras les voy a enviar este programa, pero es bueno que sepan cómo hacerlo porque en otras materias sí les van a pedir MATLAB, entonces pues yo les explico aquí más o menos cómo fue lo que yo hice para poder calcular rotacional y que ustedes empiecen a familiarizar con eso. Entonces ustedes abren una nueva ventanita que se llama New Script y entonces les va a aparecer una hojita como esta que yo la llamé rotacional. Entonces, en MATLAB se manejan básicamente dos tipos de... Bueno, hay que tener en cuenta que MATLAB realmente únicamente trabaja con matrices. Todo el tiempo está trabajando con matrices o lo que nosotros conocemos más bien como arreglos. Entonces, ¿por qué? Porque un arreglo nosotros lo traducimos pues mal como matriz porque realmente es un arreglo, porque nosotros realmente en esos, entre comillas, matrices, nosotros ponemos funciones, letras, números, pues todo eso, entonces realmente es un arreglo de cosas de una forma rectangular, ¿cierto? Entonces, nosotros realmente todo el tiempo en MATLAB vamos a estar trabajando con matrices, todo el tiempo con matrices, que eso es una ventaja sobre otros lenguajes de programación, como Python, C++, Fortran, Java, eh, Pascal, etcétera, ¿cierto? Eso es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que realmente esto no lo podemos llamar formalmente un lenguaje de programación, porque esto realmente es un híbrido, creo que entre C++ y Java. Entonces, porque usted aquí casi no tiene que declarar nada. Ustedes cuando programan en C++ o en Java, ustedes tienen que declarar todo, si van a trabajar con números enteros, si van a hacer operaciones matemáticas, llamar unas cosas que se llaman las librerías, que es básicamente traer las operaciones matemáticas, eh, etcétera. Aquí no tenemos, es rara la vez que tenemos que invocar cosas. Cuando es una cosa muy rara, la tenemos que invocar o la tenemos que llamar, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a invocar esas variables para poder calcular el rotacional. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros vamos a trabajar, en MATLAB se trabajan con dos variables, unas variables numéricas y unas variables simbólicas. ¿Qué hacen las variables simbólicas? Lo que nosotros hacemos normalmente cuando sacamos la derivada de una función, la integral de una función en términos de x, y, z. Es decir, nosotros no le estamos otorgando valores numéricos a esas funciones, a x, a y o a z. Eso es lo que hace básicamente el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico realmente es muy pesado para MATLAB, pero para la operación que vamos a hacer nosotros ahora, pues no representa ningún problema. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con funciones como el gradiente, la integral, el rotacional, etcétera, es nosotros saber en qué tipo de variables debemos trabajar. Generalmente esas variables trabajan con simbólicos. Entonces, invoqué que voy a trabajar como simbólico, pues mis variables x, y, z, ¿cierto? Esos van a ser mis variables simbólicas y todo lo voy a dejar en términos de x, y, z. Esto para que no se me vaya a confundir pues el programa y me vaya a sacar error. Entonces lo primero que hago es introducir, voy a hacer primero el cálculo rotacional y después la gráfica del rotacional, ¿listo? Entonces lo primero que hago es la función, entonces nosotros nos devolvemos al PDF, entonces miren que la función está expresada en términos de un campo vectorial, ¿cierto? Cada variable de ese campo vectorial tiene asociada una función, ¿cierto?
por eso es un campo vectorial. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es introducir tal cual lo que está en la función que se nos presenta en el libro, ¿cierto? 10 por y menos x, 28x menos xz, menos 8 tercios de z más 5y. Eso nosotros lo introducimos acá como una función. Aquí también podríamos introducir i, j, k, pero pues me parece que es mucho más complejo, entonces es más fácil así, ¿cierto? El primer término, el segundo término y el tercer término. Después de haber introducido la función, entonces aquí yo les voy a ir comentando pues cada línea. Entonces, después de haber introducido, los comentarios se introducen con porcentaje, ¿listo? De haber introducido la función, entonces ponemos punto y coma. Realmente este punto y coma no es necesario, pero si yo quito este punto y coma, lo que va a hacer es mostrarme lo que yo introduje. Entonces, no me va a quedar blanquita en la pantalla, sino que se me va a poner, me va a aparecer la función. Entonces, vamos a correr la función hasta acá. Vamos a poner aquí un puntico. No, acá más bien. Y entonces miren lo que aparece si yo le quito el punto y coma. Miren, aquí me aparece la función que yo escribí. Pero entonces todo el código se empieza a llenar de esos letreros que realmente son innecesarios. Entonces, yo lo que recomiendo es colocar siempre el punto y coma. Además, miren que aquí el código se me coloca como naranja. Entonces, mejor le colocamos el punto y coma para que se nos ponga verdecito. Miren, no sin advertencias. Es que eso realmente MATLAB lo interpreta, digámoslo así, como un error. Entonces, pues es mejor no colocarlo. Yo siempre coloco este CLC para limpiar la pantalla y clear all para limpiar todas las variables, porque de pronto ustedes han trabajado en otros programas de MATLAB y pueden que esas otras variables les interfieran en este programa. Y close all para que les cierre todas las ventanitas. A mí me aparece un error porque este clear all es de la versión 2017, pero pues ustedes lo pueden borrar. Entonces ahí les borran las variables, les limpia aquí les borra, les limpia variables, les cierra ventanas. Cierra ventanas. Aquí limpia variables. Y aquí limpia el command window, que es donde nosotros vamos a ver pues, los resultados de nuestro limpia command window. Listo. Entonces, prosiguiendo con nuestros cálculos, una vez declarada la función, debemos declarar con respecto a que vamos a sacar ese rotacional, ¿cierto? Nosotros, como podemos ver acá, lo vamos a sacar con respecto pues, a los tres ejes coordenados, X, Y, Z. En el caso de 2 dimensiones, tenemos que sacar en X y Y. Pero como aquí lo estamos haciendo con respecto a las 3 dimensiones, pues toca entre X, Y, Z, ¿cierto? Entonces aquí declaramos las variables. Y entonces, una vez hemos declarado las variables, pues obviamente le ponemos pues ese punto y coma para que no se nos muestre. Y entonces este es el cálculo de rotacional. ¿Con qué función lo calculamos? Con curl. Primero va la función y después van las variables. Hay que respetar el orden en que se meten o en el que se introducen más bien las variables o los elementos en la función, porque se puede alterar el cálculo y pues no les da realmente. Entonces vamos a correr este programita pues hasta la línea 10. Y entonces aquí me calculó el rotacional. Entonces miren el rotacional es este. X más 5, 0, 18 menos Z. De una vez ahí lo pueden comprobar. Lo pueden llamar rotacional. Pues como para que les aparezca pues una variable bien bonita. ¿Cierto? Entonces vamos a correrlo otra vez. O rotacional con R mayúscula. Listo. Pasamos para que calcule. Entonces me queda que rotacional es este. Listo. Me aparece esta línea naranjita por lo que no le he puesto el punto y coma.
Pero si yo le llego a poner el punto y coma, miren que desaparece. Pero pues no puedo ver el resultado, me tocaría poner otro comando para poder mostrarlo. ¿Cómo lo puedo mostrar? Con el código limpio, esto se llama una buena forma de programación. Entonces, puedo dar print, creo que es print rotacional. Entonces lo corro otra vez, lo corro y lo corro. Ah, no me deja. Ah, debe ser un escalar, un vector. Ah, ya me acordé porque no lo muestro. Entonces yo lo voy a dejar así. Y entonces paso al siguiente paso. Y Profe, qué entonces, pena, hay una compañera que está intentando entrar. espera. Bueno. Listo. Entonces, dando de rotacional, entonces hacemos la gráfica, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros es que eso uno lo hace en la mente. Entonces, uno tiene que como indicarle al computador qué es lo que usted hace en la mente. Entonces, en la mente, usted primero que hace, usted lo que hace primero es crear la malla, ¿cierto? Lo primero que hace cuando usted va a dibujar una función, la que sea de X en 2 dimensiones, 3 dimensiones, es dibujar un plano cartesiano, ¿cierto? E identificar los puntos que usted va a usar para graficar, ¿cierto? Lo mismo se hace en MATLAB. Entonces, esa identificación la hacemos con una función que se llama meshgrid. Es decir, creamos una malla. Una malla en 3 dimensiones. ¿Cómo la creamos? Esta sería la dimensión X. Entonces yo me voy desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta 1 en pasos de 0.2. En Y me voy desde menos 1 hasta 1 en pasos de 0.2 y desde menos 1 hasta 1 en Z en pasos de 0.2. Yo los pongo todos iguales porque se ve más bonito pues en un cubo, pero pues ustedes pueden poner lo que quieran, ¿cierto? Y a cada uno de esos intervalos le voy a asignar X, Y, Z. Entonces, ¿esto qué me va a crear? Esto me va a crear una malla gigantesca en donde cada punto va a tener un punto X, un punto Y y un punto Z. Entonces, lo que estamos haciendo es crear los puntos, solamente que los creamos con esta función. Lo siguiente es crear cada una. Recuerden que el resultado rotacional es una función, es un campo vectorial, ¿cierto? Sigue siendo campo vectorial. Entonces, lo que hacemos acá es el rotacional de un campo vectorial me da campo vectorial como resultado. Entonces, lo que hacemos aquí es introducir cada uno de esos resultados que nos dieron. Recordemos que nos dio ese rotacional, nos dio x más 5, 0 y 18 menos z, ¿cierto? Lo vamos pues a volver a correr para tener la certeza. X más 5, 0 y 18 menos z. X más 5, 0 y 18 menos z. Ahora, ¿yo por qué aquí multiplico 0 por y? Porque si ustedes ponen aquí únicamente un 0, recuerden que el 0 es un escalar. No es, o sea, es como una matriz de 1 por 1. Y aquí yo estoy teniendo matrices de, bueno, yo no sé cuántos, muchos puntos, ¿cierto? Entonces usted no puede sumar un escalar con una matriz. Eso es de álgebra, pues eso es operaciones entre matrices. Yo no puedo sumar un escalar con una matriz. Entonces lo que hago es convertir esto a una matriz. 0, en nuestro caso, 0 sería equivalente a tener la matriz nula. Entonces, ¿yo qué hago? Convierto todos los valores de X, de Y, de Z, lo que sea, en 0. Y entonces eso se los asocio pues a la segunda función que está acá. Entonces, esta sería la primera función, la segunda función y la tercera función. Primera función, segunda función y tercera función. Y para crear ese campo vectorial, ese que aquí nos decía, gráfica rotacional asociado, entonces lo que hago es usar una cosa que se llama el quiver, que son las flechitas en 3 dimensiones. Recuerden que todo campo vectorial se representa a través de flechas, de un campo pues de campo vectorial, ¿cierto? Un campo de vectores, y un vector es una flecha. Entonces lo que hago primero es introducir la malla, ¿cierto? Las variables X, Y, Z, lo que calculé acá. Después introduzco las funciones, o sea, el resultado que me dio en rotacional
lo pongo en esta expresión en términos ya de la malla que creé, por eso aquí nos da en minúsculas, pero yo acá los introduzco en mayúsculas. Y de tercero, pero pues esto es opcional, esto no, pues no es obligatorio, es el color de la línea. Entonces, vamos a calcular ya todo el programa. Tin, tin, tin. Es un poquito lento, pues por lo que está en internet, pero pues en un PC es mucho más rápido. Entonces, miren que aquí me grafica. Y me graficó las flechitas de color rojo. Si yo las deseo azules, pues le pongo la B. No quiero eso, la B. Entonces me las grafica azules. Si yo quiero, si las quiero negras, aunque negras sean como feitas, no pongo negro, pues eso ya va pues como en su preferencia. A mí me parece que se ven mejores azules, se ven más bonitas azules. Ustedes obviamente pueden alterar el tamaño de esto. Ah, una cosa, estos tres elementos tienen que tener el mismo tamaño. Yo por eso recomiendo siempre mejor trabajar con los tres ejes espaciados igualmente. Por eso yo lo recomiendo. Entonces, para que puedan operarlos. Entonces yo pues por eso les recomiendo eso. Entonces, en la gráfica, y esto ya es opcional, ustedes verán si lo ponen o no, que es el título. Entonces yo pongo pues el rotacional de una función y las etiquetas de los ejes. Entonces, al eje X le pongo X, al eje Y le pongo Y, y al eje Z pues le pongo Z. Y ya aquí tendríamos el rotacional, y así tendríamos pues solucionada la duda con MATLAB. Ustedes realmente eso lo pueden graficar con el programa que ustedes quieran, con GeoGebra, aunque yo lo intenté con GeoGebra y eso salen unas flechas todas feas. Lo pueden intentar también con, no sé, con Wolfram, pero me parece que MATLAB saca unas gráficas muy bonitas en este sentido. Incluso si saben Python, lo pueden hacer con Python, solo que con Python les toca importar una librería, entonces se hace más complejo, pero realmente el programa queda más liviano. MATLAB no es un software libre, por eso ustedes debían, antes, o bueno, ahora deben valerse de la licencia de la universidad para poder trabajar con MATLAB. Pero pues como ya tienen la licencia y pueden acceder a través de su cuenta institucional, pues lo pueden hacer empleando MATLAB. Yo les voy a enviar, les voy a subir a la carpeta del grupo pues este documento. Listo, apenas terminemos la clase yo se la subo. Espero que haya quedado solucionada la duda. Entonces, en ese punto, la solución la deben hacer a mano, a calcular rotación a la mano, pero la gráfica sí pueden poner esta gráfica que les dio aquí. Pues no hay problema con eso, porque sí se hace un poquito dispendioso graficar todas esas flechitas. Y en cambio, pues hay que aprovecharnos pues de las herramientas. Más, esto no es un curso pues de que yo les estoy evaluando cómo se grafica en un plano 3D, no, yo no les estoy hablando de eso. Entonces, pueden poner la imagen que les sale acá, ustedes la pueden descargar, bueno, pueden hacer muchas cosas, listo. Espero que haya entonces quedado solucionada esa duda en cuanto a ese punto, listo. Profe, una pregunta sobre ese punto. Cuéntenme. Es que en el libro de Diego, cuando uno ya hace la derivada de los componentes, al final nos muestran que eso se multiplica por valor un medio. ¿En dónde? ¿En qué parte? Al final, en el resultado, está en la página 106 del main. Página 106. No, pero eso es para describir recuerden que no, este es un medio del gradiente. ¿Por qué? Porque yo en algunas ocasiones cuando voy a hacer este producto cruz, en esta parte, generalmente a uno le salen términos de un medio. Pero yo realmente que recomiendo trabajar realmente con la fórmula pura del gradiente, del rotacional. Yo realmente, pues yo les comparto acá la pantalla. Yo realmente, pues, el texto tiene como unas cositas como para cambiar, porque yo realmente cualquier matemático le va a decir, no trabaje con esto, porque esto conlleva errores. Además, aquí están
con este 1/2 están describiendo es el vector rotacional, el vector de rotación W o el eje de rotación. Esto no quiere decir que esto sea igual a esto. Lo que están diciendo es que miren, por acá recordemos cómo era ese W. Creo que por acá está el cálculo de W. Miren el cálculo acá de W. Cuando nosotros calculábamos todos esos Ws, que es una matriz antisimétrica, a nosotros nos aparecían los términos de 1/2. Por eso es que cuando van a poner ese 1/2 acá, él dice, este vector de rotación es igual a 1/2 del rotacional de la función, pero no quiere decir que la rotacional de una función sea 1/2. O sea, aquí está, que está tratando de identificar a este vector W con respecto a, en términos de un rotacional. Pero realmente la fórmula rotacional es esta, y esta ustedes las van a encontrar en cualquier libro de cálculo. Solamente que como nosotros habíamos encontrado un W antes, entonces él está diciendo, bueno, ¿a qué equivale ese W? Ah, bueno, a cada uno de los términos del rotacional, pero divididos entre 1/2. Porque recuerden que eso es una matriz antisimétrica. Miren, aquí está la matriz antisimétrica. Recuerden que nosotros habíamos dicho que nosotros este elemento lo habíamos sacado de las propiedades de la matriz, es que toda matriz cuadrada se puede descomponer en dos partes, una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, que la matriz simétrica era la matriz de deformaciones, y que entonces, ¿cómo hallamos la matriz antisimétrica? Bueno, era esta, y que después, entonces, la característica principal de las matrices antisimétricas es que su diagonal es 0. Entonces, aquí sacábamos cada uno de sus términos, solo que cada uno de estos términos coinciden con cada uno de los términos que se encuentran en la expresión de rotacional, que sería esta. Aquí vamos a la expresión de rotacional. Este sería para Wx, para Wy y para Wz, pero serían divididas entre 1/2. Por eso es que aparece esta fórmula. No es que esto sea igual al rotacional, es que esto es igual al vector de rotación o al eje de rotación o de giro. ¿Listo? O sea, lo que ustedes deben usar es esta fórmula, porque esto ya es otra cosa, esto ya es otra vaina. ¿Listo? Solo que él trajo el concepto a colación. Gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo un problema con, ¿cómo es que se dice? Con asociación del ejercicio, ya le digo, de la sección 410, el 2. 410, el 2, listo, ya lo vamos a mirar. El 2, ay, esperen, que no lo encuentro acá, ya lo estoy buscando. 410, el 2. Ah, creo saber cuál es. Listo. Bueno, entonces, lo que aquí nos está apareciendo es, les voy a compartir pantalla. Entonces, recuerden que nosotros todas esas expresiones que habíamos hallado, esto es un problema de tensión plana. ¿Por qué? Porque miren que tengo a sigma X, a sigma X, a sigma Z, pero no tengo a sigma Y. Entonces sí, y en el dibujo no aparece. Entonces, como en el dibujo no aparece y en ninguna parte del texto nos aparece eso, y además nos dicen que es una membrana, miren que esto es una palabra bastante importante. Entonces, cuando nosotros nos hablan de membrana, automáticamente eso se convierte en un problema de tensión plana. Entonces, ahí estamos estirando una membrana. Entonces, aquí el problema de tensión plana se desarrolla, no es en el sentido sigma X, sigma Z, como lo habíamos visto anteriormente, sino en sigma X, sigma Y, que nosotros la vamos a desarrollar en el plano XY. Es como si el paracaídas estuviera aquí parado, ¿cierto? Sino que aquí ya lo estamos asociando a sigma X, sigma Z, es decir, en el plano XZ. Esto es en el caso de asociar, o sea, qué términos significan en cada caso, que creo que ese es el problema que tiene, ¿cierto? Eso es lo que yo le entiendo. Entonces, sí, profe, para el círculo de Moore más que todo. Bueno, entonces en las dos dimensiones, pues es más bien fácil, porque ¿qué? Porque acá vamos a tener
Acá vamos a tener pues los dos dimensiones, ya tenemos las dos dimensiones claras, que es X y Z. Entonces, nosotros nos vamos a devolver a la matriz en el caso bueno, primero determinar la longitud, los cambios de longitud, ¿cierto? Entonces, tienen que determinar el cambio de longitud AB. Esta AB está asociada a epsilon X. Esta BC está asociada a epsilon Z. Y la diagonal AC tienen que hacer un triángulo de Pitágoras inicial, que es entre la distancia de aquí, de aquí, haciendo como un triangulito. Bueno, aquí, de aquí, haciendo como un triangulito para poder hallar esta longitud inicial. Y después, cuando ustedes ya tengan estas dimensiones, entonces van a volver a hacer el triángulo y van a hallar eso. Entonces les voy a anotar acá. Entonces, este es el ejercicio ¿qué? El ejercicio 2, sección 410, ¿cierto? Entonces, vamos a... ¿dónde es que está? Aquí. Entonces, ejercicio 2, sección 410, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienen que hacer es hallar a B, ¿cierto? Entonces, tienen que hallar primero a B. Entonces, cambiemos de color. Entonces, tenemos que hallar primero a B. Y este está asociado directamente con epsilon X. Tenemos que hallar después a ABC. Y BC, como está en dirección de Z, miren que está en la dirección de Z, entonces tenemos que hallar la deformación en el sentido de Z. Deformación en el sentido de Z. Y entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer para hallar la siguiente, entonces es lo siguiente. Entonces tienen que hacer a B al cuadrado más BC al cuadrado igual a ¿qué? Igual a AC, ¿cierto? Al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras clásico. Con las dimensiones iniciales. Dimensiones iniciales. Y después vuelven a hacer esto, pero ya con X al... no, esperen. Borrar. Entonces, en este caso, ustedes harían X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a una transversal. Vamos. No se puede llamar angular porque no está cambiando ningún ángulo. Por eso no pongo el gamma. Entonces, una de transversal al cuadrado. Esto les va a decir la deformación. Profe, ahí no sería EZ en lugar de Y. Bueno, es Z. Sí, es Z, ¿cierto? Y hallarían una de transversal. Pero como ustedes necesitan hallar, es el cambio de longitud, no la deformación, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto cambia de longitud? Que cambia 0.1 centímetros o 0.1 metros. Bueno, como ustedes quieran expresar esa longitud. Como ustedes dicen cambio de longitud, listo. Entonces, ustedes lo deben tener en cuenta. Entonces, recuerden que la longitud inicial, entonces, deben tener en cuenta siempre que longitud inicial menos la longitud final, sobre la longitud inicial es igual a E, ¿cierto? Esa es la fórmula que vimos de deformación longitudinal. Entonces, ustedes deben tener longitud inicial menos la longitud final, que finalmente es el cambio de longitud, es igual. Despejando este término, el numerador de la fórmula anterior, entonces quedaría E por la longitud inicial. Por eso ustedes necesitan la longitud inicial. Entonces, E por longitud inicial. ¿Cierto? Por eso les dice cambio de longitud. Mire que ahí no les dice deformación. Calculen la deformación, no, ahí les dice calcule el cambio de longitud. O sea, ¿qué tanto varía la longitud? Entonces, ¿qué sería? Epsilon por la longitud inicial. Por eso aquí ustedes tienen que calcular la longitud inicial
y después calcular ese épsilon. Y entonces multiplican esos dos. Ahora, en este caso, como ya no estamos trabajando con sigma X y sigma Y, sino con sigma X y sigma Z, pues eso es muy sencillo. Eso uno lo he complicado al principio, pues porque uno no está acostumbrado pues como a trabajar con esas fórmulas, pero con este ejercicio ustedes ya van aprendiendo. Entonces, ustedes se vuelven por acá a la sección 4.7, que creo que es tensión y deformación plana. Tin. Tensión plana, deformación plana, bueno. Y entonces vamos a buscar tensión plana. Miren que aquí tenemos en la fórmula 4.31, no, espera, es más fácil esto. En la 430 nosotros tenemos todas las fórmulas para X y para Y y para Z. ¿Qué pasa? Aquí en lugar, estas fórmulas ya quedarían reexpresadas de la siguiente forma. Como nosotros ya no tenemos sigma Y sino sigma Z, entonces para este caso, entonces las fórmulas de 4.30 quedan modificadas así. Entonces, sigma X, epsilon X es igual a ¿qué? Epsilon X es igual a ¿qué? A 1 sobre E, ¿cierto? 1 sobre E, sigma X menos nu sigma Z, ¿cierto? Porque ya desaparece sigma Y. Epsilon Z es igual a 1 sobre E, sigma Z menos nu sigma X. Epsilon Y, porque que se desaparezca el esfuerzo no quiere decir que desaparezca la deformación. Quiere decir que esto es menos nu sobre E, ¿de qué? De sigma X más sigma Z. Y el gamma XZ, que es el que aparece acá, sería 1 sobre G tau XZ. Y esas son las fórmulas que ustedes trabajarían. Ya tienen sigma X, tienen sigma Z. Tau XZ, miren que aquí en ninguna parte nos lo muestra. Pueden yo mirar si me puedo volver acá más fácilmente. Miren que aquí en ninguna parte nos hablan de tau XZ. Y si en ninguna parte nos hablan de tau XZ, nosotros acá, ¿cómo podríamos asumir ese tau XZ? ¿Cómo lo podríamos asumir? ¿Aló? Hola. Me cayó en internet. No, pero estamos pensando. Ah, ok, listo. Si en la gráfica no aparece tau XZ y en el problema nunca nos hablan de tau XZ, entonces, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Vale cero? Que vale 0, ¿cierto? Entonces, ahí no tenemos deformaciones angulares. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí la matriz en 2 dimensiones y en 3 dimensiones? En 2 dimensiones nos quedaría la matriz de esfuerzos. Voy a graficar matriz de esfuerzos, sí. Matriz de esfuerzos, ¿cómo nos quedaría en 2 dimensiones? Aquí vamos a hacer 2D. Bueno, yo aquí lo hago muy, así como muy a mano alzada, pero ustedes allá lo harán con reglita, ¿cierto? Esto es igual aquí. ¿A cuánto equivale sigma X? Profe. ¿A 30? A 30 ¿30 qué? mil. Kilopascales. 30 kilopascales. Sí, Listo. son kilopascales unidades. Listo, entonces 30 kilopascales. Entonces, 30 kilopascales para sigma X, ¿cierto? ¿Cuánto equivale tau XZ? 0. 0. ¿Cuánto equivale tau ZX? Que es lo mismo que tau XZ. 0.
0. ¿Y tau cuánto equivale sigma z? 60. 60. Listo. Aquí ya tenemos la matriz. ¿Y cómo quedaría en 3D? ¿Cuánto equivale sigma x? 30. ¿Cierto? 30. 0. Tau, aquí sería tau xy y tau, y el otro tau 0, ¿cierto? Aquí por simetría 0 y 0. ¿A cuánto equivale sigma z? A 0 porque no la tenemos. A 0 porque no la tenemos. Aquí 0. Ese no sería sigma X, profe. Ve sigma Y. Sí, y como sigma y nosotros no lo tenemos. Sí, pero como dijo sigma Z. Ah, bueno, sigma z, ¿cierto? Y aquí en este caso, ¿cuál sería sigma z? 60. 60 kilopascales. ¿Cómo quedaría este plano en 2 dimensiones? 60, 30. Y lo grafico. Este es sigma n y tau n. Y este sería 60,0, 30,0. ¿Listo? ¿Cómo quedaría en 3D? Quedarían 2 círculos de Moore. ¿Cierto? Uno que va entre 0. Entonces sería, el primero sería, como nosotros no tenemos las coordenadas que nosotros tenemos es de sigma x y sigma y, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos primero es ubicar el punto 30, pues ubicar el punto 60, como tenemos un sigma x, 0. ¿Por qué los ubico encima de sigma n? Porque miren que nosotros no tenemos ningún punto para el cortante. Como no tenemos ningún punto para el cortante, asumimos que todos esos caen sobre el eje horizontal, ¿cierto? Estos son como coordenadas cartesianas, son como coordenadas. Y esas coordenadas lo que nos están diciendo es eso. Entonces, ¿cómo quedaría en 3D? Aquí está machetero, pero ustedes lo hacen pues obviamente más bonito, con un compás. Y entonces empezamos a trazar las circunferencias. Y aquí quedaría el tercer círculo de Moore. Listo. Y ya. Esa sería más o menos la solución del punto. ¿Quedó claro ese punto? Sí, profe. Muchas gracias. Claro, claro. Aquí sí le toca pues sacar calculadora, ¿cierto? Pero pues yo creo que ese punto ya queda más fácil así, ¿cierto? Sí. Listo. Profe, otro con el de la sección 410, el 7, que también El tengo 7. problemas con ese. Ok, listo. El campo de tensión es de cierto sólido sometido a tensión plana. Entonces ya sabemos que como es tensión plana, desaparece sigma z, tau xz y tau yz, ¿cierto? Ahí ya sabemos. Entonces nos dan esto en funciones. Lo que pasa es que nosotros todo el tiempo hemos venido trabajando esto como escalares, ¿cierto? Que vale 30 pascales, que vale 20 pascales, bueno, como sea, ¿cierto? Pero realmente cuando yo estoy trabajando en un sólido total, o sea, considerando todo el sólido, eso realmente se convierte en funciones que dependen de la posición. Depende de la posición en la que yo esté y de la fuerza que yo aplique, pues voy a tener diferentes esfuerzos, ¿cierto? No es lo mismo estar cerca de la fuerza que lejos de la fuerza. Entonces, en este caso, nos lo dan a nosotros como unas funciones. Entonces, aquí nos dicen, calcula los esfuerzos y direcciones principales que actúan en el punto 0,1. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Yo qué les recomiendo? Resuelvan los puntos uno por uno. No traten de resolverlos todos a la vez, porque así uno a veces se confunde. Entonces, vamos a ver, este es el ejercicio 7. Entonces, ejercicio 7 de la sección 4.10. Entonces, aquí nos dan la matriz de esfuerzos en una función, ¿cierto? Entonces, si es igual a x cuadrado para sigma x, y cuadrado para sigma y xy para tau xy, ¿cierto? Esto es lo que ustedes le dieron, ¿cierto? Entonces, lo primero es hallar valores y vectores principales, ¿cierto?
en el punto 0,1. Entonces yo lo primero que tengo que saber es cuál es el valor de la matriz de esfuerzos en ese punto. Entonces yo lo que hago es simplemente reemplazar estos valores de las coordenadas en esta matriz. Entonces, ¿qué sería? Sigma este es igual ¿a cuánto equivale 0? X a 0, ¿cierto? 0 cuadrado, 0 por 1, 0 por 1 y 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto qué es igual? A 0, 0, 0, 1. Y aquí ya tienen la matriz de esfuerzos. A esta matriz de esfuerzos le tienen que sacar los valores y los vectores principales. De aquí les anticipo que los valores principales son 0, 1 y los vectores principales son los vectores I y J, ¿cierto? Pero eso lo tienen que mostrar con procedimiento. ¿Listo? Entonces, de aquí van a sacar que los valores principales. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando ustedes tienen una matriz diagonal, los valores principales coinciden con los valores de la diagonal. Entonces, como aquí yo solamente tengo un valor de 1, ¿cierto? Y el resto son 0. Entonces, el primero, entonces, sigma 1 va a ser igual a un pascal, digamos que son pascales, ¿cierto? Creo que son pascales, no dicen nada de pascales, pero debería decir. Entonces, dice que el E son gigapascales. 20 no, gigapascales, pero eso es del... los esfuerzos están dados en kilopascales. Bueno, ya voy a empezar a pelear con el libro. Entonces, eso es un kilopascal. Mucho ojo con las unidades. Usted recuerde a cuánto equivale un kilopascal, a cuánto equivale un gigapascal, y eso se lo voy a mirar en el trabajo, ¿listo? Por eso, en el trabajo les voy a mirar mucho que ustedes los esfuerzos me los expresen en unidades de esfuerzos, porque es que hay gente que me pone 3, pero esos son ¿qué? 3 pascales, 3 kilopascales, no, me tienen que decir qué es eso. El cambio de longitud, si son en metros, en centímetros, en kilómetros, en decámetros, en pulgadas, lo que sea. Pero deben decir unidades. Los únicos que no tienen unidades son las deformaciones. Pero yo también voy a mirar que se envíen allá las deformaciones. ¿Listo? Entonces, sigma 1, sigma 2 es igual a 0 kilopascales. Y pues los vectores son los vectores I y J. Yo creo que de tensorial ustedes se acuerdan cuáles son los vectores I y J, ¿cierto? Si no, pues este es el vector 1,0 y este es el vector 0,1. Pero ustedes tienen que hallar por qué. Entonces ya les adelanté algo. 2. ¿Cuál es el 2? Y los esfuerzos normales importantes en el mismo punto sobre una sección normal al vector 2, 3. Pues miren, ya tenemos el vector n, que es igual al vector 2, 3. Pero resulta que no tenemos n gorrito. Recuerden que todos nosotros lo hacemos con n gorrito. Entonces, n gorrito, ¿qué es? El vector n sobre la norma de n. Lo que hicimos en el capítulo 2, aquí nos devolvemos al capítulo 2. Y ya para allá, los esfuerzos normales y cortantes nos devolvemos al capítulo 2. Perdón, hacia el capítulo 2. Y buscamos una parte que se llama esfuerzos normales y tangenciales en un punto. Entonces nos vamos por acá. Y entonces empleamos para 2 dimensiones, para hallar sigma n, empleamos la fórmula 227, o esta también que sirve, empleamos la 227, entonces empleamos 2.27 y ¿cuál es la otra? Pueden emplear la 2.29 también. Y la 2.29 para hallar el normal y el tangencial. O sea, aquí es devolvernos al capítulo 2. Ahora, esperen, yo me devuelvo por acá. Donde íbamos en el ejercicio 7, ¿cierto? Ahora, utilizando el método de los valores y vectores propios de la matriz de tensiones. Eso nosotros ya lo sabemos y ya sabemos solucionar eso. Haga lo mismo para el punto 3 menos 2. O sea, hace este mismo procedimiento que es en este punto, pero en vez del punto 0, 1, utiliza el punto 3 menos 2. Y el vector 2 menos 4. Después grafique el círculo de Mohr.
Recuerden que el círculo de Moore depende de esta matriz sigma, ¿cierto? Y ustedes ya saben graficar círculo de Moore en 2 dimensiones. Y suponiendo que todos los esfuerzos están dados en kilopascales y todas las distancias están expresadas en metros, si es igual a 20 gigapascales y no igual a 0.4, ¿cuáles son las deformaciones en cada uno de los casos anteriores? Entonces, para esa tercera parte, entonces para la parte de deformaciones, entonces ustedes emplean las fórmulas del 430. Emplean fórmulas del 430. ¿Listo? Y eso es todo el punto. El punto es largo, pero no es difícil, solamente que es largo. ¿Listo? Ahí quedó solucionada la duda. Ahí sale un círculo de Moore en 2 dimensiones. Listo, profe, muchas gracias. ¿Seguro que quedó solucionada la duda o quedó alguna duda de este punto? Profe, yo creo que si cualquier cosa, pues le enviaré el correo si tengo algún tipo de duda adicional. Ah, listo. Yo hoy me demoro un poquito en responder porque yo hoy tengo todo el día clase. Entonces, yo busco cualquier espacio para poderles responder. O sea, que ustedes mandan el correo y yo se los respondo de una. Hoy no puedo porque hoy el jueves son mis días más pesados. Entonces, hoy me demoro un Pues poquito. martes. Pero yo se las respondo. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio 8 del 4.10. 8. Sí. ¿Qué pasó con el 8? Estoy un poco enredado como para empezarlo en ese punto, no sé. Ah, bueno, mire. Aquí dice, grafique los 3 círculos de Moore. Aquí dice, como son 3 círculos de Moore, entonces se tiene que emplear Moore en 3 dimensiones, ¿cierto? Para cada uno de los siguientes estados. Primer estado, compresión uniaxial. ¿Esto qué quiere decir? Que yo solo voy a tener sigma z y el resto de puntos son ceros, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer para cada uno de esos puntos? Tienen que crear, vamos a hacer el primero, y el primero yo creo que les da muchas luces de cómo deben proceder en cuanto pues a la ejercicio 8, 4.10. Entonces, primero, pues cómo deben proceder en cuanto al círculo de Moore, porque el resto ustedes sí, pues ya lo saben hacer. Compresión, allá el mito de compresión uniaxial. Uniaxial, ¿esto qué quiere decir? Sigma X es igual a ¿cuánto? A 2 pascales. Bueno, entonces, como sigma X es igual a 2 pascales, entonces, cuando ustedes no le digan nada en un ejercicio, ustedes no tengan elementos para deducir cómo son esos otros valores, ustedes deben asumir esos otros valores como 0. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que sigma X, como es igual a 2, ¿cómo son los otros esfuerzos? 0, ¿cierto? Entonces, en ese caso, sigma que va a ser igual a 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esta es la matriz. ¿Listo? ¿Esto qué va a resultar? En un punto. Ah, no, en un círculo. Perdón. Que va a pasar de ser de 3 círculos a 2 círculos, solo que todos esos círculos van a coincidir en uno solo. Entonces, sigma n y tau n. ¿Cuáles son los valores principales de este? Como es una matriz diagonal, entonces los valores principales son sigma 1 igual a 2, sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0. Entonces, como todos mis taus también son 0, entonces yo voy a empezar a ubicar todos estos puntos sobre el eje horizontal. Entonces ya tenemos nuestros 2 primeros puntos, que son acá en el origen del eje ordenado, y tenemos a 2. Listo. Y aquí tenemos los 2 puntos para construir un círculo de Moore. Pero ahí solamente va a resultar un solo círculo de Moore. Círculo de Moore. Y este es el círculo de Moore asociado a la compresión uniaxial. ¿Por qué sé que son 2 círculos de Moore? Porque miren que entre sigma 1 y sigma 2 se crea un círculo de Moore, ¿cierto? Entonces sería, el de C1 sería entre sigma 1 y sigma 2, ¿cierto? Pero sigma 1 es 2 y sigma 2 es 0.
El círculo de Moore 2 es entre sigma 2 y sigma 3, pero es que es 0 y 0, o sea que es un punto. Y sigma 3 se crea entre sigma 1 y sigma 3. Pero ¿a cuánto equivale sigma 2? A 2 pascales y sigma 3 a 0. Entonces, en últimas queda un círculo de Moore únicamente y un puntico por acá. Y esa es la compresión uniaxial. Ahí ya quedó más o menos claro cómo deben abordar el problema. Profe, pero yo tengo una pregunta. Cuénteme. Es que en el ejercicio también llega un punto en el que pide la normal al vector del esfuerzo cortante máximo, creo. En cada uno, Dice, la normal al plano sobre el que actúa el esfuerzo cortante máximo. esto es, ustedes hallan los vectores, ustedes hallan los esfuerzos y su dirección, ¿cierto? Los esfuerzos principales y su dirección. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a coger la dirección asociada al esfuerzo principal, ¿cierto? Recuerden que todo valor principal tiene asociado un vector principal, ¿cierto? Entonces, ustedes cogen ese mayor, ese vector que está asociado a ese mayor valor principal, lo cogen y hacen lo que nosotros vimos en el capítulo 2, que era usar esas fórmulas, espérame, yo me devuelvo por acá, las fórmulas 227 y 229, y hacen ese procedimiento de que hallo a sigma n y a tau n. Eso es lo que tienen que hacer en ese punto. Profe, qué pena. Yo no sé si estoy confundida, pero para sigma n y tau n yo no necesitaba un plano o algo así. El plano, recuerden que un plano está expresado, es por el vector normal al plano. Sería el vector del esfuerzo principal. Sí, entonces el vector del esfuerzo principal mayor lo que expresa es en qué plano está actuando ese esfuerzo principal mayor. Entonces, como ahí nos están diciendo es, haya sigma n y tau n para el plano en el que se desarrollan los esfuerzos principales mayores. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito realmente ese vector perpendicular, y eso ¿quién me lo da? Pues ese vector, ese problema de valores y vectores principales. ¿Listo? Pero, profe, pero si me están pidiendo el de la cortante, igual utilizo el de esfuerzo principal mayor. Sí, porque sigma es tau n. Sigma n y tau n, y con esta matriz que le dan acá. ¿Listo? Ya, ok, sí. ¿Sí? Listo, profe. Ajá, sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Y entonces así proceden. Aquí por lo menos les va a resultar esto probablemente les va a resultar en un solo punto, porque es el esfuerzo hidrostático. O sea, aquí les voy adelantando como cuál les va a dar en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Profe, Entonces, tengo otra pregunta. Cuénteme. Es que, bueno, yo le escribí un correo ayer, creo, preguntándole sobre ese punto, y usted me decía que para los vectores, porque yo le comentaba que a mí todo me daba 0. Lo que pasa es que le da 0 porque usted no tuvo en cuenta la condición de vector unitario. Sí, pero entonces cuando yo le tengo en cuenta, yo digo que, o sea, puede ser cualquier valor que esté en I, en J y en K y ya. O sea, a usted les da un valor, creo acordarme cuál es ese ejercicio. Entonces, usted le da como un 0i más 0j más 0k, ¿cierto? Algo así parecido. Bueno, aquí no está teniendo la condición de vector unitario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene en cuenta con condición de vector unitario, ¿yo qué recomiendo? Como ustedes tienen los tres iguales, ustedes pueden decir, se asume, recuerden que esto es alfa i más beta j más gamma k, ¿cierto? Entonces, se asume a alfa igual a 1. Entonces, como alfa es igual a 1 y realmente yo no puedo saber el valor de estos, puede ser arbitrario, ¿cierto? Eso me resulta en un sistema de múltiples soluciones. Y entonces, ¿qué pasa? Esto me quedaría 1i más beta j más gamma k, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo la imposición de vector unitario, ¿cierto? ¿Esto qué me implica? Que alfa al cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Pero si yo tengo alfa igual a 1, ¿cuánto valen nosotros? 0, ¿cierto? Entonces, beta igual a gamma igual a 0. Entonces, aquí saco el primer vector unitario. En el segundo punto, se asume. Es que, ¿por qué yo digo que se asume? Realmente ustedes pueden aquí asumir cualquier número.
¿Por qué? Porque es un sistema de infinitas soluciones, o sea que realmente cualquier solución sirve, solamente que se apegue a esta condición de vector unitario. Pero ¿cuál es la más fácil? Con 1, porque con 1 yo ya estoy cumpliendo la condición de vector unitario y los otros se hacen 0. Entonces se asume a beta igual a 1. Entonces, en esta misma suma, ¿cómo quedaría? Alfa al cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Pero resulta que beta es igual a 1. Entonces, ¿cuánto valen los otros? Para que me dé igual a 1, pues los otros valen 0, ¿cierto? Entonces, alfa es igual a gamma es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0, 1, 0. Y haciendo el mismo procedimiento, es decir, si asume a gamma igual a 1, entonces, pues, ¿qué me quedará? Beta y alfa me darán igual a 1, a 0, ¿cierto? Entonces me quedaría 0,0,1. ¿Y esto con qué coincide? Ah, bueno, esto coincide con I, J y K. Y ya. Esto era lo que me refería cuando yo le decía que tome la condición de vector unitario para que no le dé esto. Porque es que si le da eso, eso en el mundo físico no significa nada. Nosotros necesitamos un vectores que signifiquen algo. Y esto viene extraído de la teoría de mecánica tensorial, esta condición de vector unitario, porque recuerden que mecánica tensorial es como el álgebra lineal aplicada a la física, ¿cierto? Ya aplicándolo pues a términos físicos. Y en los físicos nosotros necesitamos cosas que nosotros podamos ver, que nosotros podamos interpretar y podamos palpar, ¿cierto? En cierta medida pues en la parte física. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros necesitamos vectores que existan. Un vector nulo, podríamos decir, pues es un poco pues apresurado, pero se puede decir que un vector nulo no existe. Es un vector nulo, no existe. Entonces, por eso es que nosotros le imponemos la condición de vector unitario. ¿Para qué? Para que llegue a existir. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces ahí, como el esfuerzo cortante me da 0, pues yo ya no tengo que buscar dirección porque vale 0, ¿cierto? El esfuerzo cortante vale 0. Sí, en Entonces, teoría valdría 0, pero pues de todas maneras compruébelo matemáticamente, porque puede que sí, puede que no. Pero creo que sí le da 0, porque todos son iguales, es porque todos son iguales. sí, pero a lo que me refiero es, si me da 0, entonces no tengo que buscar la dirección, porque pues no existe. Del esfuerzo, lo que pasa es que, o sea, en teoría, no, en este caso sí, porque recuerde que estas direcciones principales que me enuncian, en qué plano se me está, aquí tenemos el cubo, ¿cierto? Sí. Sigma n. Bueno, yo voy a decir que es en 2D, pero lo mismo es a 3D. Entonces, esta es la dirección 1, gorrito, esta es la dirección 2, gorrito. ¿Esto qué significa? Que son las direcciones en las que no se desarrollan esfuerzos cortantes, ¿cierto? Por eso es que le toca resolver aparte el problema de sigma n y tau n, porque va a trabajar con otra matriz sigma n. Pero eso no quiere decir que no existan esfuerzos cortantes, que no exista tau n, porque es que yo no estoy trabajando con esta matriz, yo no estoy... en este caso sí, porque sigma n es igual a... yo no estoy trabajando, en teoría, con los otros ejercicios, yo no estoy trabajando con esta matriz, sino que estoy trabajando con otra matriz que es sigma x, tau xy, sigma y, ¿cierto? Ahora, en este caso en específico, sí no existiría este tau n, en este caso específico, pero en nosotros sí le toca calcular, a ver. Sí, exacto, pero en ese caso específico, entonces yo ya pongo que eso vale 0 y pues no me pongo a buscar la dirección en la que actúa porque pues el esfuerzo no existe. En teoría el esfuerzo no existe, sí, en la teoría. Bueno, y ahí tampoco habría círculo de Moore, ¿cierto que no? Porque No, pues esto solo... sería un punto. Sí, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, el círculo de Moore en este caso es un punto. Y les voy a explicar por qué es un punto. Vamos a graficar otra vez el círculo de Moore. Miren que yo todo el tiempo les estoy poniendo ejercicios de círculo de Moore, porque el círculo de Moore es el que mejor nos ayuda a entender cómo es que se trabaja con sigma n y tau n. ¿Cómo es sigma 1 ahí? 4. Sigma 2, pues creo que es kilopascales, creo. 4 o pascales, creo que son pascales o kilopascales. Pues son pascales. 4 pascales. Y sigma 3 es igual a 4 pascales. Primer círculo de Moore entre sigma 1 y sigma 2. ¿Qué es?
4 pascales. Segundo círculo de Moore, entre sigma 1 y sigma 3, 4 pascales. Tercer círculo de Moore, entre sigma, ya hicimos sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3, 4 pascales. Y aquí tienen su círculo de Moore. ¿Ya? Y así sucesivamente van resolviendo todos los ejercicios. ¿Listo? O sea, estos ejercicios son como de, ¿yo qué les recomiendo? Construyan a sigma con la información que tienen. Después construyan el círculo de Moore con la información que tienen. Después resuelven los problemas de valores y vectores principales con los valores que tienen. Y después aplican esas fórmulas que están en las ecuaciones por allá, en la 2.27 y 2.29 para resolverla. ¿Listo? Y ya lo último, pues, allá en las deformaciones. En las deformaciones epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, gamma XZ, gamma YZ y gamma XY. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra duda hay? Profesora, para hacer el punto 3 del ejercicio 4.10, listo. 4.10, el 3, bueno. Considere el sólido mostrado en la fórmula, en la figura 4.24. Está listo. Está hecho un material para el cual es igual a 6.5 megapascales y no es igual a 0.35. Y está sometido a sigma X igual bueno, este valor y un esfuerzo sigma Y que no sabemos, ¿cierto? Este sigma Y. Se pide determinar la magnitud del esfuerzo sigma Y para el cual el cambio de altura del bloque es 0. ¿Listo? Bueno, entonces, primero, ¿qué tipo de problema es? Si tengo sigma Y y sigma X, ¿qué tipo de problema es? Aquí, ¿cómo asumo a sigma Z, mejor dicho? Si no me lo dan y en el dibujo no aparece, ¿cómo puedo asumir a sigma Z? 0. A 0, ¿cierto? O sea que es un problema de ¿qué? De tensión plana. Entonces, primero, este es el ejercicio 3. De la sección 4.10. Entonces, primero, estamos ante un problema de tensión plana. Entonces, primero, es un problema de tensión plana. ¿Cierto? Entonces, tenemos así. Entonces, ya sabemos qué fórmulas podemos usar y se están desarrollando en el plano XY. Entonces, se nos facilita mucho porque no tenemos que deducir otras fórmulas. ¿Listo? Entonces, segundo, ¿qué nos están diciendo? La magnitud del esfuerzo sigma Y para el cual el cambio del bloque, el cambio de la altura del bloque es 0. Esta es la altura del bloque, ¿cierto? Es decir, para el cual yo no voy a tener cambio de longitud en la dirección Y, ¿cierto? Entonces, longitud inicial en Y menos la longitud final en Y. Bueno, espere que no sé si la estoy copiando bien o no. Creo que esto es al revés. Esperen, yo miro bien. Que realmente uno trabaja. Esperen, discúlpenme aquí, yo me devuelvo por acá. Creo que es, no sé si longitud inicial más desplazamiento. ¿No? ¿Dónde es que está eso? Ah, no, es al revés. Yo sí decía eso, esa fórmula me parece muy rara. Yo les corrijo acá. Esperen, aquí es longitud final menos longitud inicial. Pero bueno, el caso es que eso sigue siendo lo mismo, ¿cierto? El espíritu de eso sigue siendo lo mismo. Longitud final, la longitud inicial. Inicial, además tengo que corregir ninguna otra parte. Listo. Entonces, aquí.
Entonces, longitud final en Y menos longitud inicial en X. Longitud final menos la longitud inicial en Y, ¿cierto? Que es la altura, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que ese cambio de altura debe ser igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que epsilon en Y por la longitud inicial en Y pues debe ser igual a 0, ¿cierto? Ese producto. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo la longitud inicial porque yo parto de una altura, yo parto de un cubo que existe, es decir, esa longitud final mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que sea. Pero para que un producto sea 0, uno de los dos o los dos deben ser igual a 0. Si yo tengo que uno es 0, que uno es diferente de 0, entonces ¿cómo debe ser el otro? Pues entonces este es el que nos debe valer. Y es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo me voy a traer la formulita para el cual el Y, ¿qué significa ese Y? ¿Cierto? Entonces vamos a irnos a tensión plana. ¿Dónde es que está eso? Aquí, tensión plana. Entonces, de la fórmula 428, entonces de 4.28, pues yo qué me voy a sacar, a Y es igual a 1 sobre E. Como este es un material que es isotrópico, asuman este Y como E. ¿Listo? 1Y, sigma X, sigma Y, perdón, menos nu sigma X. Pero ¿qué pasa? Como yo la asumí como 0, entonces esto debe ser igual a 0. Entonces, ¿esto qué les va a quedar aquí? 1 sobre E, sigma Y menos nu sigma X igual a 0. Y ya. Ustedes lo que van a hacer es de esta fórmula, van a despejar a sigma Y, ¿cierto? Entonces, de aquí despejan sigma Y de tal manera que esta epsilon Y les da 0. Ya tienen a sigma X, ya tienen a nu, ya tienen a epsilon, y ya pueden hallar pues este sigma Y, listo. Ahora, ¿dónde es que está? Aquí, nos devolvemos, estábamos en el ejercicio 4.3, ¿cierto? Ahora, aquí nos piden que hallamos el correspondiente cambio de área de la cara superior del bloque. Es decir, el cuarto punto que debemos hacer es hallar epsilon X y epsilon Z, ¿cierto? Y hacer algo parecido a lo que se hace en el 2, ¿cierto? Entonces tienen que hallar la longitud final. Entonces la longitud final en X, que sería longitud inicial en X por epsilon X. Longitud final en Z, que es igual a la longitud inicial de Z por epsilon Z, ¿cierto? Y el cambio de área, ¿cómo será? Es igual a la área final menos el área inicial. Profe, Cuénteme. pero ahí el despeje, pues según yo está malo, porque se supone que la deformación es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Sí. O sea, falta el sobre. No, porque este es el cambio de longitud. Nosotros no estamos mirando deformación, mira aquí. Ok, listo. El cambio de longitud, mira lo que aquí me dice, ¿cuál es el cambio de altura? ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso es un cambio de longitud. Por eso es que yo la hago desde ahí. Pero no, sí, o sea, la fórmula de formación sí es longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, sí, claro. Pero como yo necesito es el cambio de altura, es decir, el cambio de longitud, eso se hace igual a 0. ¿Listo? ¿Dónde era que yo iba? Ah, ya me acordé. Entonces, yo le subo aquí un poquito. Listo. Entonces, el cambio de área es igual al área final menos el área inicial. ¿Cómo hallan el área final? Pues la longitud final en X por la longitud final en Z menos la longitud inicial en X por la longitud inicial
en Z. ¿Listo? Y así hayan ese cambio de área. Y el cambio de volumen del sólido, pues 5. Hayan el volumen inicial, que sería el área inicial por la altura, el volumen final, que es igual al área final por la altura. Recuerden que no hubo cambio de altura. Y entonces el delta de B es igual al volumen inicial menos el volumen final menos el volumen inicial. ¿Listo? Volumen final. No, profe, tengo una pregunta. ¿Cómo? Es que yo cuando hice el ejercicio, o sea, yo lo hice así, pero yo siempre asumí, o sea, yo no entiendo por qué puedo asumir que la deformación es igual a la longitud final menos la longitud inicial. O sea, yo No, entiendo que estamos... No, yo no estoy asumiendo que la deformación sea igual a esto. Yo estoy asumiendo que el cambio de longitud, mira que yo estoy hablando de cambios de longitud. Recuerde que la deformación es un cambio de longitud relativo a la posición inicial. Entonces, por eso es que yo hablo de, cuando hablo de cambio de longitud, ahí no me están diciendo con respecto a qué, por eso no me están diciendo deformación. Por eso me dicen cambio de longitud, que sería la longitud final menos la longitud inicial. Pero resulta que yo por acá arriba a que era igual a ese cambio de longitud, despejándolo de la fórmula. Recuerden, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial es igual al épsilon, ¿cierto? Que eso fue lo que hallamos de deformación longitudinal. Entonces, ¿qué hago? Paso acá. ¿Por qué? Porque la deformación longitudinal, el cambio longitudinal es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Es decir, ¿qué tanto cambió en términos dimensionales? En metros, en centímetros, en kilómetros. ¿Por qué? Porque la deformación es un valor adimensional y yo son valores dimensionales. Necesito metros, kilómetros, centímetros. Entonces, como yo necesito eso, entonces lo que yo hago es despejar de acá este término, que en últimas es el cambio de longitud sobre algo relativo, que es la longitud inicial. Entonces, despejo de acá y hallo que el cambio de longitud es igual a la deformación por la referencia que yo tenía para hallar esa deformación, que es la longitud inicial. Entonces, yo con lo que estoy trabajando es realmente con esto. Ah, ok, ya. Sí, ahora sí. Y así ustedes resuelven ese punto. Miren. Hacen el despeje de sigma y después hallan a epsilon X y a epsilon Z, hallan todas las longitudes y después hallan las áreas y los volúmenes finales. ¿Listo? ¿Este ejercicio quedó claro o quedó alguna duda? Recuerden que yo acá no vine a resolver ese ejercicio, yo acá vine a resolverles las dudas. Acá con el círculo de Mohr les colaboré un poquito porque ese sí es un poquito difícil de ver. Pero con ese que ya es de reemplazar, no. Ya es que ustedes empiecen a echar pues cuenticas para que pues lo puedan resolver. Listo. Profe. ¿Hay alguna otra duda? Profe. Cuénteme. Yo quería comentarle a ver si nos daba plazo para entregar esto hasta el domingo. Porque pues estamos hasta el domingo no puedo. Hasta el jueves. Pero pues el jueves ya es la fecha que está estipulada, ¿no? Ah, el jueves, no era hoy, era el jueves. Ah, no, entonces el jueves. Porque es que el problema es que incluso yo el jueves empiezo tema nuevo. Porque necesito avanzar con ustedes. Recuerden que estamos con el tiempo medidito. Y entonces me quedaría muy pegado yo poderles calificar el examen, el taller y ponerles el otro taller. De acuerdo. Listo. Pues de todas maneras, si no lo pueden entregar, Profe, ya los está que el no lo viernes. puedan entregar, hasta el viernes sí, pero hasta el domingo no, porque incluso yo el jueves ya les estoy poniendo el otro taller. Pues el otro taller es más fácil que es menos largo, pero de todas maneras necesitan tiempo para hacerlo. Entonces, para que desde el jueves empiecen a hacer el otro taller, es mucho más cortico, no se preocupen, pero pues sí, de todas maneras necesitan tiempo. Listo, y además para que no se les pegue todo para lo último, porque estos finales sí se ven muy, muy complicados porque no nos dejaron la semana de calificación, o sea, la semana de calificación se convirtió en semana para hacer parciales. Entonces,
Por eso es que pues yo opto mejor por dejarles ese taller ese día. Me lo pueden entregar hasta el viernes. ¿Listo? Y el jueves pues veremos clases. Si tienen alguna duda, yo les resuelvo la duda. ¿Listo? Aunque creo que aquí quedaron solucionadas casi todas las dudas sobre ese punto, por lo menos sobre el punto 4. Consideraría yo, no sé. Aunque pues ustedes ahí resolviéndolo, pues ahí les saldrán las dudas, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna duda entonces hasta acá? Sí, Yo creo hasta que todo el día del viernes, todo el día del viernes. O sea, lo pueden entregar hasta el viernes a las 11:59. O sea, no es el viernes de la mañana, no es hasta el viernes, hasta las 12:59, 11:59 de la noche. El video de la clase, lo que pasa es que la vez pasada cometí un error y se me perdió el video de la clase pasada. Pero espero el día de hoy subirles el video de la clase pasada y este video. Este video sí quedó en la fecha que es, entonces sí se los puedo subir. Listo. Para que no se preocupen. Profe, ¿y en dónde se está subiendo? ¿Qué pena? Yo los estoy subiendo en la lista de reproducción porque muchos me comentaron que les quedaba mejor porque cuando yo les envío los correos, a veces borran los correos y entonces se les pierde el video. Entonces yo prefiero dejarlos en la lista de reproducción. Ya les voy a poner la lista de reproducción. Sí, ahí se lleva el orden de los videos. ¿Cómo? Profe, y yo le quería preguntar. Sí, de pronto De faltan clase. algunos, O sea, que eso sí es lo más probable, pero sí está el orden de los videos. O sea, los videos están en orden. Para que no se vayan a preocupar. Listo. ¿Dónde es que está? Ya miro. Ahí lo envié, profe. Bueno, el compañero de ustedes les envió la lista de reproducción ahí. Listo. ¿Hay alguna otra duda? Profe, más o menos a qué hora se estaría subiendo este video exactamente. Pues yo espero estarlo subiendo por ahí como yo tengo clase ahorita de 12 a 2, entonces yo espero estarlo subiendo por ahí tipo 3 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Y profe, y las notas de clase. Las notas de clase, sí, puntualitas las estoy subiendo ya les voy a compartir la carpeta. ¿Dónde es que está la carpeta? Ay, no, espérate que yo ya encontré los videos de la clase pasada, entonces a las 3 de la tarde subo el video de la clase pasada y este video, listo. Ya les subo la carpeta, ya les comparto la carpeta, aquí está. Entonces les voy a compartir el link. Por favor, traten de ingresar con el link con el correo de la universidad, porque si yo que es otro correo, yo me demoro mucho para dar acceso. Ahí está el link con el Drive, listo. Ahí en el chat. ¿Yo qué más les iba a decir? Con ese sí estoy siendo bien juiciosita porque no se me pierde. Entonces, los tengo enumerados en la carpeta. Entonces, no se preocupen. Espere, cancelar. Hoy estamos aquí a agosto. Clase del 10 de agosto del 2021. Listo. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna duda? Aunque creo que ya he respondido bastantes ejercicios. Sí, aquí mirando el taller creo que he respondido bastantes ejercicios. Ya ustedes reemplazando con los números mirarán si tienen algún problema o algo así. Listo. ¿No tienen más dudas? Bueno, me dicen que muchas gracias. Bueno, entonces sí, no tienen más dudas. Entonces, recuerden que me pueden escribir por el correo, que yo trato de responder por lo más rápido posible.
Solo que hoy me cuesta un poquito responder por lo que estoy en clase, listo. Entonces, si no tienen más dudas, entonces que pasen muy buen día y entonces nos vemos el jueves. Este profe que está muy bien, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.